Hola, hola, buenas tardes amigos, un gusto de saludarles nuevamente en nuestro programa Un Café para Canut. Como cada sábado intentamos revivir el pensamiento de Juan Bautista Canut de Bonn, un gran evangélico convertido del movimiento jesuita al evangelio. Recorrió todo el país predicando y aquí, a 100 años de esa época, estamos nosotros los evangélicos sacando la voz, con un poquito más de articulación teórica, política, y contentísimo hoy día de tener un invitado, pero realmente de lujo. Siempre dicen que digo lo mismo, pero ahora eso es innegable. Está con nosotros don Agustín Laje Arrigoni. Es un politólogo, periodista y escritor argentino. Nació el 16 de enero de 1989 en Córdoba, Argentina. O sea, aquí se ve que estoy viejo, porque yo, cuando tú naciste, ya tenía 2 años de salido de la enseñanza media. ¡Qué viejo estoy! Lleva publicado, aún así, siendo joven, 5 libros y uno famosísimo, el Libro Negro de la Nueva Izquierda. Interesantísimo. Él ha participado en medios de comunicación tales como La Prensa, Infobae, La Voz del Interior, Perfil, la revista Forbes, entre otros. Además es fundador y director de la Fundación Centro de Estudios Libre, una organización no gubernamental de ideología liberal conservadora que busca promover el respeto por la libertad individual, la propiedad privada y el republicanismo. Ha brindado conferencias en las principales ciudades de América Latina y Estados Unidos sobre temas históricos, políticos y filosóficos. Recibió el premio de Joven Sobresaliente de Córdoba en 2016. Bienvenido, Agustín. ¡Qué alegría! ¿Por qué la gente te quiere? ¿Qué tal, Luciano? Bueno, muchas gracias antes que nada por el diálogo. Te agradezco mucho por este espacio. Y vos creo que me estabas consultando por qué la gente me quiere. Bueno, hay mucha gente que me odia. Yo no sé si hay mucha gente que me quiere, efectivamente, y que me brinda mucho apoyo y mucho cariño, pero bueno, también soy consciente que hay mucha gente que me desprecia y que, bueno, quizás que sería feliz incluso si me viera muerto, por ejemplo. Cosas que me lo dicen a diario a través de las redes sociales. Así que, bueno, digamos que hay gente para todo, ¿no? Oye, hay una canción, no sé si te guste mucho el cantante, pero dice, la gente que me quiere y que me odia, no me va a perdonar que me distraiga. Mira qué Mira, interesante cómo se dan vuelta las cosas. y yo te voy a dar una vuelta más de tuerca, porque yo no confiaría en alguien que todo el mundo ame, ¿eh? Digo, Ah, yo no confiaría en alguien que no tenga enemigos. Una persona que no tiene enemigos no me merece ninguna confianza. Porque digo, ¿qué tipo de valor está defendiendo esta persona, no? Quizás a uno les dice unas cosas, a los otros les dice otras y queda bien, digamos, con Dios y con el diablo de alguna manera, ¿no? sí. Entonces, para mí es un orgullo tener enemigos. Entonces, de hecho, cuando este tipo, y sobre todo por la calidad moral de la gente que me odia, entonces cuando yo veo que cierta gente me lanza algún insulto o algún deseo de mal y ese tipo de cosas, y la verdad es que yo lo tomo como un trofeo, porque, digamos, lo tomo como de quien viene, ¿no? Oye, y también hay que pensar por qué a uno lo quieren y por qué a uno lo odian. A ti yo creo que te quieren porque has hecho algo que cuesta hacer en este tiempo, donde se han enquistado nuevos estándares que parece que hay que ser políticamente correcto en lo que uno dice. Entonces la gente que te quiere es porque tú has tenido la capacidad de decir lo que piensas. Eso es como difícil, os ha puesto difícil este último tiempo, ¿no, Agustín? Ya, yo escuchaba cuando vos hacías la presentación de quién era yo, y en ese momento por mi cabeza pasaba, uy, mira, ese currículum en verdad yo creo que lo había escrito como currículum breve en el año 2017. Y de todos esos medios de comunicación que vos has mencionado, a mí, digamos, estoy vedado en absolutamente todos. Es decir, eso ya ha pasado a la historia, que he escrito para Infobae, que he escrito para La Voz del Interior, que he escrito para el diario Perfil, etcétera. Bueno, no, nunca más volví a publicar absolutamente nada, porque desde que yo me metí contra los temas con los cuales hoy nadie puede disentir, que son, por ejemplo, los temas de feminismo, de género, aborto, LGBT. Si uno está en contra de eso, automáticamente, digamos, pasa al peor lugar de la sociedad. Entonces yo ya no podía seguir escribiendo en ninguno de estos medios porque me dijeron, si, digamos, acá no vas a poder volver a publicar porque te has puesto en contra de estos movimientos. Entonces sí, evidentemente uno paga costos,
pero también hay mucha gente que valora eso, valora porque dice, yo pienso como esta persona tiene la posibilidad de articularlo en un discurso o en un argumento, una serie de argumentos coherentes, y yo siento algún alivio, ¿no? Mucha gente me dice, qué alivio que siento de haber dado con que yo no era la única persona que pensaba de esta forma. Y de hecho yo creo que somos la mayoría. El problema es que nos han hecho creer que somos minoría, y a las minorías les han hecho creer que son mayorías. Está todo dado vuelta hoy. Entonces, ¿por qué hay gente que me quiere? Bueno, me quiere mucha gente porque digo cosas que el grueso de la gente piensa, pero el grueso de la gente no se anima a decir. Creo que por ahí pasa la cosa. Oye, porque además, bueno, tú lo sabes, pero a mí me gusta investigar un poquito los invitados, y algo que me llamó mucho la atención es que tú no apareces en Wikipedia. Aquí en Chile, mira, aparece hasta la señora Juanita de la esquina por haber hecho alguna cosa, o algún luchador social de estos que hay ahora, ¿verdad? Hacen 2 cositas por ahí, un escándalo, y aparecen en Wikipedia. Dije yo, ¿por qué Agustín no aparece en Wikipedia? ¿Tiene que ver con eso también, o no? Sí, sí, sí. A mí, digamos, me han armado alguna vez algún perfil y de inmediato la policía de Wikipedia, que bueno, son obviamente usuarios. Curiosamente, todos los usuarios que mayor estatuto tienen, digamos, para tomar decisiones dentro de Wikipedia, vienen de un paradigma ideológico muy específico. Entonces, digamos, las páginas de gente de derecha como yo, que pueden atacarla a esa gente a través de Wikipedia, esas páginas se mantienen en pie. Ahora, como a mí, digo, a ver, yo no violé a nadie, yo no maté a nadie, yo no tengo ninguna causa judicial de corrupción, yo no hice absolutamente más nada que escribir un par de libros y nada más. Entonces, claro, ponerme en Wikipedia, ellos no veían cómo me podían atacar. Entonces, ¿qué hicieron cuando yo aparecí en Wikipedia? Dijeron, este artículo no tiene relevancia social. Entonces, lo dieron de baja. A mí me da igual, o sea, salir o no salir en Wikipedia. A esta altura, ¿sabes qué, Luciano? Yo creo que el futuro, digamos, de la comunicación social es esta. Entonces, si a mí me echan de un diario porque no les gusta que yo no sea abortista, me da exactamente lo mismo. Esos diarios la gente lo compra cada vez menos, confía en la prensa cada vez menos, la gente ve cada vez menos noticieros por televisión porque todos dicen lo mismo desde hace décadas, y la gente hoy está menos informada que nunca, y la gente hoy ha empezado a darse cuenta que viendo este tipo de videos no solamente se informa, sino que no da con la banalidad típica de la televisión, por ejemplo, ¿no? Acá las cosas tenemos otro tipo de tiempo, otro tipo de lógica, otro tipo de diálogo, otro tipo de temas. Entonces, la gente ha encontrado que Internet puede, digamos, dar con una cultura mucho más rica que la que le provee la televisión, la radio y el diario, digamos, ¿no? Entonces, toda esa gente, digamos, es como la gente que insistía con vender velas cuando ya existía el foquito de luz. Es gente que está condenada a desaparecer en algunos años, y si hoy viven es porque viven del Estado en general. Los periodistas oficiales, hoy digamos los periodistas de medios de comunicación importantes, hoy viven porque viven del Estado. Pero Internet está teniendo cada vez más fuerza y también más censura, cuidado. Entonces, a mí digo, me da igual si salgo en Wikipedia o no, mientras mis redes sociales estén en pie, yo, digamos, estoy tranquilo. Sí, estoy intranquilo cuando me la censuran, que ha pasado varias veces. Oye, mira, bueno, saludar a todos nuestros amigos que se están conectando. Yo les dije, Agustín iba a estar en un café para Canut, así que ahora les pido que comiencen a compartir en su muro. Rápidamente están subiendo las visitas y les pido que comiencen a compartir ahora rápidamente para que muchas personas escuchen lo que tiene que decirnos Agustín Laje. Bueno, mira, yo te voy a decir cuál es el pecado que cometiste tú. El pecado fue que escribiste este libro, porque se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, ¿ya? Y aquí tú comenzaste a hablar de la ideología de género, ¿eh? Y aquí en Chile se insistió durante muchos años, ¿no? De que esto era una cuestión para gente ignorante, como si la ideología de género no existe. Eso es una construcción de la gente ultraderecha, de la momiería, de la fachería. Entonces, nos empezaron a sacar del diálogo y la discusión. Yo te decía, tras bambalinas, que yo hice un doctorado en Educación y Cultura América Latina, o sea, algo estudié de la Escuela de Frankfurt, con su réplica en la época de Habermas y la Escuela de Birmingham, ¿no? Pero esta gente que no ha estudiado nada me decía a mí, no, que yo estoy loco, que no existe la ideología de género. Y apareció el Libro Negro de la Nueva Izquierda, Tu Pecado. Cuéntame, ¿de qué se trata este libro y por qué tú comenzaste a hablar acerca de esto? ¿Tiene relación esto con lo que está pasando en Chile, por ejemplo? Bueno, sin lugar a dudas. A ver, el Libro Negro de la Nueva Izquierda, quiero aclarar algo. Esto fue escrito
Lo empezamos a escribir a fines del año 2014, lo escribimos ya con mucha más garra en el año 2015 y salió publicado en mayo del año 2016. O sea, es un libro que empezó a escribirse hace 6 años, hace 6 años. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque es un libro que si yo hoy lo pudiera escribir, lo escribiría quizás de otra forma. Hoy habría muchos temas que en ese momento no estaban todavía sobre el tapete. Por ejemplo, el lenguaje inclusivo, cuando nosotros lo empezamos a escribir, no existía dicho de esa forma, sino que era solamente en el texto que se cambiaba la O o la A por la X, ¿no? Entonces, en el libro no se habla sobre la E, por ejemplo, ¿no? Sino sobre la X. Y digo, qué rápido que avanza todo, que incluso yo ya veo este libro como algo que hay algunas cositas que pueden haber quedado incluso viejas. Ahora, el libro tiene una virtud, que fue que nosotros nos expusimos a que nos acusaran de conspiracionistas, alarmistas, nos acusaron de que nuestros análisis no eran serios, y todo lo que dijimos en ese libro que estaba por llegar a América Latina, llegó. Chile, por supuesto, que de hecho, a ver, te voy a poner un ejemplo. En el libro analizo en una parte la cuestión del post-porno, el post-porno y la contrasexualidad, que es una teoría de una filósofa española, Beatriz Preciado, que ahora se cambió el nombre, entonces Beatriz Paul Preciado, porque es mitad hombre, mitad mujer, bueno, en fin, una cosa que no viene ahora al cuento, que no viene ahora a cuento. Entonces, a partir de su teoría de la contrasexualidad, que supone que la genitalidad, digamos, a ver, reducir la sexualidad a la genitalidad es parte del sistema heteronormativo, pero que en verdad somos seres totalmente sexuados y que para romper la hegemonía del pene y de la vagina lo que hay que hacer es mantener relaciones contrasexuales, haciendo una suerte de subversión cultural. Entonces, bueno, no voy a dar mucho detalle, pero de ahí aparece algo que se llama el post-porno, etcétera, y yo, digamos, viendo hoy las manifestaciones en Chile, ahí hay manifestaciones contrasexuales totalmente inspiradas en estas teorías. De hecho, los shows por post-porno en Chile existen por lo menos hace 2 o 3 años, confirmado por investigaciones en el campo que han hecho gente de fundaciones chilenas como Ciudadano Austral, por ejemplo. Entonces, digo, yo cuando escribí todo esto no había llegado todavía, incluso mis amigos me decían, ¿de qué es este libro que has escrito? Estás loco, que el feminismo, que el aborto, que el LGBT, yo ahí adelantaba las leyes de cupos. Hoy en Argentina, por ejemplo, para armar una empresa o una sociedad, necesitas cumplir 50% mujeres y 50% hombres. Entonces, suponte que vos y yo somos amigos, ¿no? Si vos sabés que queremos poner un comercio o lo que fuera, una sociedad X. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Vos sos hombre y yo soy hombre, no vamos a poder hacerlo legalmente. Tenemos que conseguir 2 mujeres que no son partes de la idea original, pero bueno, tenemos que ser 2 y 2 para cumplimentar con la ley. Todo este tipo de locuras ya estaban adelantadas en el libro que iban a llegar. Ni hablar la cuestión del aborto, ni hablar la cuestión del adoctrinamiento de menores en los colegios con la excusa de la educación sexual, ni hablar de la exacerbación de, digamos, el tema pedófilo, que hoy lo vemos incluso en Hollywood cada vez más exacerbado. Todo eso ya estaba ahí en ese libro. El libro tiene una tesis politológica, que es que este paradigma está muy asociado a lo que fueron las nuevas izquierdas del primer mundo de la década del 60 y 70. Y que esto que en el primer mundo existe desde los 60, 70 en adelante, va a llegar a América Latina, cuando en América Latina las izquierdas se den cuenta que las clases obreras, los campesinos, los pobres de este mundo ya no van a hacer la revolución. Este mundo ya no tiene lugar para un Che Guevara, ya no tiene un lugar para un Fidel Castro, pero sí tiene un lugar, por ejemplo, para un lobby minoritario como el LGBT, o sí tiene lugar para trasladar la dialéctica de clases a una cuestión sexual en clave feminista, por ejemplo, y eso es lo que venía a adelantar un poco el libro como hipótesis, ¿no? Y recibió muchísimos ataques, pero toda esa gente que atacó el libro hoy se tiene que guardar esos ataques porque ese libro, todo lo que dice, está pasando exactamente hoy. En Chile, en Argentina, en Perú, en Ecuador, en México, en Centroamérica, en todas partes. Sí, es muy interesante lo que tú dices porque es como negarse a esta realidad de la cual tú hablaste en ese tiempo y que hoy está pero aquí encima de la mesa. Es como casi un niño que se tapa los ojos y dice, no, nadie me puede ver, pues. Porque resulta que desde cualquier punto de vista, eso es ideología. O sea, tiene escuelas de pensamiento, tiene filósofos promotores, tiene los ayudistas de la televisión, está en contra del dato biológico.
Bueno, tú usaste una palabra que puede ser fuerte y ojalá que no nos vayan a dar preso por esto, porque ahora hay que tener mucho cuidado con lo que uno dice. Pero básicamente es una locura, oye. Esto es una verdadera locura. Bueno, decir cosas como esa a mí me han generado un problema con el Estado argentino, por ejemplo. Haber negado, por ejemplo, que un hombre es una mujer, que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer y que un hombre no puede ser una mujer y una mujer no puede ser un hombre, decir eso por Twitter, digo, ni siquiera Twitter me bajó la cuenta, pero ¿sabés qué? El Estado argentino me mandó a mi casa una especie de demanda, digamos, de una institución que se llama INADI, que persigue los delitos de odio y los discursos de odio. Entonces, si hoy dice una persona, una verdad biológica, como que un hombre es un hombre, una mujer es una mujer y el cambio de sexo no existe, lo que existe en todo caso puede ser la cirugía plástica, las cirugías estéticas, la mutilación de órganos sanos de tu cuerpo, muy lindo, ok, que cada uno haga lo que quiera con su cuerpo mientras no dañe a otros, pero uno ya no lo puede ni siquiera decir. Entonces, no solamente es una ideología, sino que es una ideología totalitaria. Es totalitaria porque tiende a totalizar el conjunto de la experiencia social. Te pongo un ejemplo de ayer, muy fresquito. En Rosario, en Argentina, se acaba de avisarle a la gente que para renovar su carnet de conducir va a tener que tomar cursos de perspectiva de género. Cuando el género empieza a comerse todo, se come la televisión, toda la televisión es género, se come la prensa, toda la prensa es género, se come el cine, todo el cine es género, se come las series, todas las series son género, se come los libros, todos los libros son género, se come el aula, cuando te dicen vamos a ir con educación en perspectiva de género, en Argentina han llegado a decir que la perspectiva de género hacía falta para las matemáticas, te das cuenta, va totalizando todo. Entonces, bueno, y ahora resulta que para sacar un carnet de conducir uno tiene que además hacer un curso de género, pues decir, bueno, ¿qué está pasando acá? Yo quiero que quede claro algo, esto es una ideología, ¿sí? Que es lo que vos recién decías. Porque, claro, ellos no pueden decir que es una ideología, porque si dicen que es una ideología, ya pasa a ser particular, ya pasa a ser algo, bueno, yo elijo esta ideología porque me cierra, me parece que, bueno, tiene cosas interesantes, pero yo no puedo hacer de una ideología una política de Estado, o yo no puedo hacer de una ideología un programa escolar universal. Ahora, si yo le cambio la palabra ideología y yo le pongo perspectiva o enfoque, que son las dos palabras que utilizan ellos, no es una ideología, es el enfoque de género, o no es una ideología, es la perspectiva de género. Ok, suena muy lindo, pero ¿sabes qué pasa? Una perspectiva puede ser científica o ideológica. Un enfoque puede ser científico o ideológico. Ahora, ¿la perspectiva de género es científica o es ideológica? Es profundamente ideológica. ¿Por qué razón? Porque simplifica hasta el absurdo la realidad. Porque además no se puede falsar. No está sujeta a poder falsar, a poder determinar la falsedad de lo que se dice. Y esto es un requisito propio de la ciencia. Es decir, una teoría es científica en la medida en que se la pueda falsar. Esto es Karl Popper. Entonces, cuando yo te digo, a ver, las feministas, por ejemplo. Sería los cuervos, ¿no? De Popper. Exactamente, y de los cisnes. Exactamente. Claro, cuando las feministas dicen, no, a las mujeres las matan por ser mujeres. ¿Cómo falsás vos eso? No. A ver, para darme una teoría seria, vos me tenés que decir, por ejemplo, las mujeres están siendo sometidas a violencia por parte de los hombres porque está impactando en la conducta de los hombres un alza en el consumo de alcohol, por ejemplo. Entonces, claro, ahí yo ya sé, voy y puedo medir sociológicamente, mido sociológicamente en términos de cómo se desestructura la familia a partir del consumo de alcohol y cómo está impactando en la conducta de los hombres el alcohol, o lo mismo con la droga, o por ejemplo la ansiedad. Claro, sube los niveles de ansiedad y de estrés, y esto hace, por lo tanto, que suba la violencia dentro de la familia. Eso es hacer ciencia. Ahora, decir que a la mujer la matan por ser mujer es reírse de la mujer. Es instrumentalizarla políticamente para el consumo de algunos tontos útiles, o de idiotas útiles, como lo llamaba Lenin, para que vayan y militen. Y bueno, y la gente, como digo, no es fanática del pensamiento crítico, dirá, bueno, ok, esta es la respuesta a todos. Esta es la respuesta a todo. A la mujer la matan por el hecho de ser mujer. Punto final. Ahora, ¿eso es ciencia? No, eso es simplificar la realidad hasta el absurdo. No vas a poder solucionar absolutamente nada. Por eso es que no han solucionado nada. Es tan ideológica la teoría del género
que en Argentina, por ejemplo, vienen inyectando cada vez más dinero a educarnos en género y cada vez la violencia contra la mujer aumenta más. Por ejemplo, los feminicidios no han dejado de aumentar desde el año 2014, cuando el Estado argentino incorpora la perspectiva de género. Lo mismo ha pasado en España. Lo mismo ha pasado en España, donde el feminismo es súper fuerte y aumentan los feminicidios. Entonces uno dice, ¿y por qué? Y claro, porque estás mirando la realidad en blanco y negro y lo estás mirando con gafas ideológicas. Te pongo un ejemplo más. En Costa Rica, para irnos a otro país, en Costa Rica los niños les enseñan en el colegio que la violencia en su país tiene 3 determinantes. O sea, hay 3 factores que generan violencia en el país. Microtráfico de drogas, segregación urbana y, en tercer lugar, la masculinidad. Vos decís, ok, ¿qué le estás enseñando al chico? ¿No? Qué lástima, nació hombre. Claro, y la lógica es bueno porque los hombres son más violentos que las mujeres, entonces la masculinidad es lo que genera violencia. No, en verdad no es así. Digamos, si vamos a ver las estadísticas, la inmensa mayoría de hombres no es violento, la inmensa mayoría de hombres nunca le ha pegado a una mujer, la inmensa mayoría de hombres nunca ha matado a una mujer. Hay una minoría minúscula de animales que le pegan a las mujeres y que matan a mujeres, y esos tipos merecen estar presos. Hay que fundirlo. Merecen la pena más alta que se les pueda dar. Pero de ahí a que vengan a instrumentalizarlo políticamente a esto y le vengan a enseñar a todos los niños que ser hombre es algo negativo, bueno, eso es lo que está pasando en Costa Rica. Mientras tanto, la violencia contra la mujer baja, no, sube. Entonces esta gente no ha solucionado nada. Es pura ideología lo que esta gente trae. Oye, Agustín, qué bueno. Mira, yo te dejo que le den nomás porque te tenemos aquí como invitado y es un lujo. Mira, pero esas cuestiones se anquilosaron en Chile hace unos años. Yo te contaba también, tras bambalina, que yo tengo un pasado de izquierda del cual me arrepiento. Apoyé una izquierda que no era violenta, una izquierda que conversaba con la derecha. La época de la política, los acuerdos de Lago. Sí. No me gustaban tanto esos viejitos, pero ahora me doy cuenta que por lo menos lograron mantener el centro político del país y evitaron lo que estamos viendo hoy día en Chile, toda esta polarización política que nos retrotrae a estas luchas que tienen la lógica de la Guerra Fría. Peligrosísimo. Alguien me ha dicho, pero usted, Pastor Luciano, ¿cómo se le ocurre si esto que pasó en la década del 70 en Chile no puede volver a ocurrir? Si yo digo, bueno, parece que los seres humanos somos seres humanos y volvemos a cometer los errores, y esa es la lógica con la que solemos encontrarnos siempre en la historia humana. Entonces, bueno, todo eso que tú estás diciendo apareció fuertemente en una época donde yo milité en la extrema izquierda y dije, bueno, no, yo me voy de aquí porque parece que mi papá, que fue marxista, tenía razón. Y me salí de ese sector. Yo hoy día veo que está recomplicado decir lo que uno piensa, como dices tú, pero uno puede decir cualquier cosa a favor del progresismo y ahí no tienes problema. Pero dice algo que está en contra de ellos y te atacan, porque mira, estos días acaban de decir otra vez, los evangélicos somos repulsivos, los evangélicos somos unos ignorantes, no servimos para nada. Bueno, y ese no es discurso de odio. Ahí no dicen nada los ayudistas de CNN, de la televisión. Y es más, mira, estoy muy contento y te quiero llevar a este tema de los evangélicos ahora, con este temazo que tú nos traes. Una mujer, yo no sé si es socióloga, tengo que averiguarlo, dijo en una entrevista donde estaba uno de los personajes periodistas famosos aquí en Chile, Daniel Matamala, lo tuvo que corregir y él ahí en el camino cambió su discurso porque estos señores lo quieren saber todo siempre, ¿ah? Sí. O tú desarmas un poquito el discurso y te das cuenta que realmente no saben tanto. Entonces él dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, yo creo que ustedes han hecho una caricatura equivocada del mundo evangélico. Se han equivocado. Y el progresismo se ha equivocado con los evangélicos. ¿Saben por qué? Porque los evangélicos deben leerse de otra manera. Los evangélicos han ocupado estos últimos 30, 40 años los espacios que abandonó la izquierda en las poblaciones, en los barrios. Ocupó el espacio que perdió el Estado, transformando los ambientes de la droga, recuperando 8 de cada 10 reos, Agustín, en nuestro país, trabajo en las cárceles que tienen los evangélicos, 8 de cada 10 reos que se convierten al evangelio nunca vuelven a reincidir. Estadísticas sociológicas de Gendarmería. Y a 0 pesos de costo por parte del Estado. O sea, no existe, Agustín, un grupo con orgánica política en nuestro país, aquí en Chile, más poderoso y con más arraigo popular que la iglesia evangélica. Entonces, cuando yo escucho a esta gente progre, que realmente es pequeño burguesa, que están en el Congreso hablando de ello, de la justicia, la igualdad, que tenemos que cambiar la Constitución para cambiar todo, yo digo, si esta gente nunca ha pasado hambre. Y te lo digo porque yo soy evangélico de niño, estoy arrepentido de mi etapa tan radical en la izquierda,
pero yo sí vengo de ese mundo y vi lo que hace el Evangelio en las poblaciones, cómo transforma las familias completas. Entonces, ¿qué pasa con ese tema del que tú nos hablas en relación a los evangélicos? ¿Por qué nos están odiando? ¿Por qué no nos dejan participar? ¿Por qué están tan preocupados de que nosotros hayamos decidido rechazar? ¿Por qué endosan este rechazo a la ultraderecha si nosotros nunca hemos sido de ultraderecha? ¿Qué está pasando? Mira, a ver, yo cuando veo a los pobres ir a pedir ayuda, nunca los veo ir a tocar las puertas del Partido Comunista. Yo nunca vi un pobre ir a tocar las puertas del Partido Comunista, jamás. ¿Sabes dónde veo a los pobres pedir ayuda? En las iglesias, evangélicas y católicas. Digo, cualquier persona que tenga calle, que significa que camine la calle, que salga. El problema con esta izquierda es que es izquierda de country y de barrio cerrado, ¿no? Es gente que en verdad, digo, no es la vieja izquierda que iban y tenían contacto con los obreros, se metían en las fábricas, buscaban a los campesinos, agitaban a las masas populares, no. Esta es izquierda de universidad. Esta izquierda no se ha formado ni con las clases populares, ni con las clases obreras, no tienen ni la más remota idea. Por eso ya digo, ya no hablan más de pueblo, fíjate vos. Ya cada vez hablan menos de pueblo, porque lo que para ellos vende son las minorías. Antes la izquierda, a ver, desde Marx, si Marx pensaba que tenía algún sentido político su filosofía, ese sentido era cuantitativo. Es decir, ¿por qué el obrero, por qué, digamos, la historia le pertenece a la clase obrera? ¿Por qué el llamado de la historia es a la clase obrera? Y por una razón cuantitativa, que es que la clase obrera es la inmensa mayoría de las personas en el sistema industrial. En un sistema industrial, la clase obrera es la inmensa mayoría. En el puede capitalismo. hacer una revolución con ellos, ¿no? Sirve para exactamente. Claro, o sea, la revolución es una cuestión de mayorías, ¿no? O sea, por lo menos salir y tomar el poder, salir a la calle, etc. Claro. Ahora, esta gente ya no piensa en términos de mayorías. Esta gente, cuanto más minoría, cuanto más minúscula sea la minoría, mejor. Por eso para ellos ya no es como podía ser para una vieja izquierda. Bueno, hoy ganamos esta fábrica, ¿no? Y ganamos a la masa obrera de la fábrica. Hoy es bueno, hoy ganamos a este individuo que es indígena, afroamericano, homosexual y mujer, ¿no? O sea, eso se llama hoy la interseccionalidad, que significa, bueno, cuanto más hay como escalas de opresión, pero que terminan devolviéndole a la izquierda minorías, ya las mayorías ni le importa. Entonces, en este sentido, digamos, la Iglesia evangélica, digamos, ha hecho un trabajo social impresionante. Yo lo he visto, tengo muchos amigos evangélicos, muchos amigos pastores que me han llevado a conocer el trabajo social que hacen, y es impresionante a lugares donde la izquierda ya no llega. Esto pasó en Brasil. ¿Por qué ganó Bolsonaro en Brasil? ¿Quién votó Bolsonaro en Brasil? ¿Quién se opuso a la ley del aborto en Argentina? Porque, digo, claro, y las clases bajas. Cuando en Argentina salieron a hacer encuestas, a ver cómo se distribuía el apoyo o el rechazo a la ley del aborto, se encontró que las clases bajas en un 75% rechazaban el aborto. Y las clases altas en un 75% aprobaban el aborto. Ahora, vos tenías a una izquierda que hablaba en el nombre de las clases bajas a favor del aborto, cuando las clases bajas no están a favor del aborto. No están a favor del aborto. Digo, tienen tan poco las clases bajas que no quieren incluso tener que matar a sus propios hijos. Entonces, esta realidad está completamente ajena de lo que yo llamo la nueva izquierda. Y por eso, obviamente, aparece el elitismo de la nueva izquierda, que es, bueno, no, nosotros somos personas formadas en las grandes universidades del mundo y estos evangélicos son todos unos ignorantes que no tienen idea porque es gente que no ha cursado los mismos estudios que nosotros y hablan de Dios y hablan de la Biblia, entonces son unos ignorantes. Claro, la izquierda, digo, había vieja izquierda que no era así, ¿eh? Ahora, la nueva izquierda es en general así, porque es una izquierda formada al calor de las universidades, es gente de clase media alta en general, gente muy resentida con la vida y con su propia vida, y es gente que, bueno, lleva el odio a todas partes. Entonces, obviamente, odian a los evangélicos porque además los evangélicos son una fuerza política que
que no tiene conciencia de sí todavía. La iglesia evangélica como fuerza política toma conciencia de sí en Brasil, por ejemplo. En Brasil, la victoria de Bolsonaro es la victoria de la iglesia evangélica. Indiscutible eso. Es indiscutible eso. Ahora, cuando vos me decís en Chile yo sé que los evangélicos son más del 20% de la población. Pero cuando yo voy a ver a los diputados chilenos, encuentro solamente 3. Digo, ¿cómo puede haber solamente 3 diputados evangélicos si en Chile los evangélicos son más del 20% de la población? Ese es el miedo que a mi juicio tiene no solamente la izquierda, sino el globalismo, que va más allá de estos grupetes de izquierdas. La agenda globalista, que es profundamente anticristiana, sabe que en el cristianismo hay un problema enorme, a tal punto que, te doy un dato, sé que es un poco caótico cómo lo estoy exponiendo, pero no importa porque creo que acá hay datos que a la gente les pueden servir. La Fundación Ford, hace 1 año y medio, financió a la Universidad de Columbia, entre otras cosas, para que esta última financie a 12 medios de Hispanoamérica para que ataquen a las iglesias evangélicas. Es decir, desde el 2018 hay 12 medios de los más grandes, hay 12 medios en nuestro subcontinente, hay 12 medios, mira, te voy a poner esto en pantalla, si me das un segundo porque yo tengo acá siempre todos los datos, porque después la gente, hay mucha gente que dice, no, pero eso, ¿de dónde saca esos datos? Y no sé qué. Dame un segundo nomás, yo te voy a mostrar cómo han financiado este proyecto que se llama Transnacionales de la Fe. Transnacionales de la Fe, acá mismo lo tengo, voy a poner acá la opción, dame un segundito, de compartir pantalla. Bien. A ver. Yo supongo que ahora se tendría que estar viendo, ¿no? No. Ahí sí, creo que sí. Ahí sí. Dale. Bueno, esta es la página de Ford Foundation, de la Fundación Ford. Le ha dado a la Universidad de Columbia unos casi 28 millones de dólares, ¿no? Y entre otras cosas, la Universidad de Columbia ha puesto mucho dinero en 16 medios latinoamericanos. Esta es la página oficial de Transnacionales de la Fe. Ustedes pueden entrar a verlo y le han pagado a 16 medios latinoamericanos para que ataquen a las iglesias evangélicas. Acá están. El País en Uruguay, La República en Chile, Univisión en los Estados Unidos, tenemos medios de México, de Colombia tenemos El Tiempo. Fíjate que curiosamente no estoy viendo que aquí está... Aparece Ciper Chile. ¿Perdón? Aparece Ciper Chile. ¿Y así es? ¿Qué es el medio que hoy día todos los jóvenes quieren ver? Porque lo dijo Ciper, lo dijo Ciper. Y yo en mis conferencias siempre digo a la gente, pero ustedes tienen que investigar un poquito más. Tienen que saber quién es la dueña, la que está detrás en Ciper. Una persona que está llena de odio, resentimiento, porque fue exiliada en París y que perteneció a los equipos de comunicación, a los medios de comunicación más importantes del gobierno de Allende. Eso es lo que no sabe la gente. Exacto, y fíjate de dónde viene la plata, no viene de Cuba, de Fidel Castro. La plata viene de la Fundación Ford. Y el objetivo es focalizar sus misiles contra la iglesia evangélica. ¿Y por qué? Porque es un peligro. Si la iglesia evangélica detuvo la agenda de género en Perú, con mis hijos no te metas. Fue una invención de la iglesia evangélica. En Argentina, la iglesia evangélica, junto con la católica, encabezaron la lucha contra el aborto. En Estados Unidos, Donald Trump tiene una base de fieles evangélicos enorme. En Brasil pusieron a un presidente. Entonces, obviamente, en Uruguay, el país más laicista de toda América Latina, allí hay un gran pastor amigo mío, Jorge Márquez, que tiene una iglesia que se dedica a sacar a la gente de las drogas, como vos decías recién. ¿Sabés qué hace la gente? Gente incluso, mirá, yo conocí un caso, muchos casos, pero uno de ellos me llamó la atención porque era un chico que lideraba un grupo LGBT muy radicalizado, un chico que había sido trans, había hormonado y todo, pero era muy adicto a la cocaína. Entonces este chico, de una familia rica de Uruguay, prueba todo, o sea,
la familia lo manda a una clínica privada, no funciona, lo manda a una clínica pública, no funciona, nada funciona, y el tipo ¿a dónde va a caer? Va a caer a la iglesia, A la que es su iglesia último. evangélica. Él, ojo, digamos, hasta donde yo entiendo, era uno de los enemigos más acérrimos de la iglesia, porque él dirigía un grupo LGBT que se dedicaba a destruir iglesias. Yo lo Imagínate. conocía al chico, y ellos lo sacaron de las drogas, por ejemplo. Y Wow. Jorge Márquez, el pastor Qué Jorge Márquez, tremendo. en Uruguay, encabezó la lucha contra el aborto en el año 2012. En Uruguay se legaliza en octubre del 2012. Y Jorge me dice a mí, mirá, dice, yo en aquel año llevé un montón de gente afuera del Congreso, éramos miles de evangélicos, y la ley salió. Y yo ahí me di cuenta que no importaba tanto cuántas personas yo pusiera fuera del Congreso, sino más bien cuántas personas yo podía ayudar a poner dentro del Congreso. Y ahí Jorge Márquez empezó, digamos, como pastor, a decir, bueno, a ver, acá los evangélicos vamos a formarnos políticamente, vamos a saber a quién, digo, quién no nos va a engañar en política, quién realmente tiene una agenda pro vida, pro familia y demás, e incluso empezó a impulsar a gente de su propia iglesia para que se candidate, y hubo gente de su iglesia que llegó a la Cámara de Diputados. Entonces, la iglesia evangélica tiene un poder político que puede ser enorme. El problema es que muy pocos se están dando cuenta de eso, lamentablemente, por ahora. Ok, mira Agustín, déjame llevarte a la última parte. Sí, Y sí. muy agradecido por tus comentarios tan acertados. Efectivamente, como dices tú, mira, hay un escritor de apellido Anderson que dice que al hacer un análisis del movimiento evangélico en América Latina, que es muy distinto al movimiento protestante de Sí, Europa, este movimiento que tiene arraigo en las clases populares muy pobres, que ha servido para visualizar a las clases oprimidas, que ha servido para hacer audible a las clases inaudibles, tiene una capacidad increíble de crecimiento explosivo. Y en Chile, la razón de por qué el movimiento evangélico está metiéndose en política es porque nosotros hemos llegado a nuestra tercera generación, que según los análisis de Max Weber, en torno a la institucionalización de las organizaciones, es en la tercera generación, en la época burocrática, según su análisis, donde surge la clase media, en este mundo claro. bajo. Entonces están saliendo los profesionales, los abogados, los estadistas, y como que en esta época el evangélico chileno en tercera generación se siente reformador, entiende que está en el país para hacer algo y agarra digamos, esa aposta de una manera muy fuerte, con mucha pasión. Y eso es lo que está aconteciendo hoy día. Y creo que podría tener una explicación también lo que está pasando en Brasil y en otras partes del mundo. Ahora bien, el asunto es que nosotros estamos frente a un proceso constituyente ahora en Chile. Y la iglesia evangélica, mira, a la gente evangélica, a una minoría, no le gusta que uno diga la iglesia evangélica, porque son las iglesias evangélicas, se están tomando el nombre de todo. Bueno, yo le he dicho a los hermanos, como teólogo, que por supuesto que es correcto. La iglesia, ese concepto existe, son las piedras vivas. Si hay dos o tres que están congregados en nombre de Dios, ahí está la iglesia. Y lo que yo digo es que hay un sentir mayoritario de la iglesia evangélica, con las excepciones que yo respeto en su voto, ¿verdad?, que han considerado que lo que está pasando en Chile tiene que ver con lo que tú estás hablando. Entonces ellos dicen, este proceso constituyente parece que no tiene que ver con mejorar los sistemas de pensiones solamente, no tiene que ver con, digamos, recuperar las aguas que están en las manos de los ricos, como dicen ellos. Y mira, la iglesia evangélica, este sentir de la iglesia evangélica, no todos, yo lo reconozco, pero la mayoría, dicen, bueno, nosotros nos están hablando que seamos sensibles, que quieren trabajar por el prójimo, que hay que amar al prójimo, pero si nosotros somos de las poblaciones, nosotros somos los pobres, siempre hemos estado ahí. Lo que pasa es que estamos viendo que parece que esta cuestión, este proceso constituyente, es otra cosa. No es que solamente queramos ayudar a los pobres. Es real esa mirada, Agustín. ¿Qué piensas? ¿De qué se trata este plebiscito en Chile según tu mirada? A ver, yo creo que ya está anticipado en las propias manifestaciones. Uno ve las manifestaciones, estudia un poco las manifestaciones y se da cuenta de lo que, digamos, los filósofos de lo que se llama el postmarxismo, que han entrenado mucho a la izquierda chilena, me refiero por ejemplo a Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, que han viajado mucho a Chile y han entrenado mucho a gente como Boric, como Jackson, como muchos políticos de estas líneas,
les han explicado lo que son los procesos hegemónicos. La hegemonía para esta gente, para hacerlo simple, consiste en articular, digamos, ir anudando una cadena hegemónica. ¿Qué es esto? ¿Qué es una cadena? Bueno, vos imagínate, cada eslabón de la cadena es una demanda política. Por ejemplo, acá tenemos la demanda de las pensiones, ¿sí? Ahora la vamos a anudar con este otro eslabón de la cadena. Y este otro eslabón de la cadena quizás es el himno feminista, vamos a decir, ¿no? Lo que representa el himno feminista como demanda política. ¡Pumba! La juntamos con el eslabón de la cadena de las pensiones. Y acá metemos además el tema del agua. Bueno, lo anudamos a su vez también con el himno feminista, pero además le metemos otro eslabón que tiene que ver con matrimonio homosexual y adopción homosexual. Lo anudamos. Metemos otro eslabón que es el aborto, y metemos otro eslabón que es esto y aquello, y la educación sexual, y después los pueblos mapuches, y tenemos una cadena de demandas que se han anudado y por eso son hegemónicas y configuran, digamos, nuevos sujetos políticos. Esto es lo que le han enseñado a hacer en Chile filósofos post-marxistas como Laclau y como Chantal Mouffe, que, insisto, han ido muchísimo a Chile a entrenar políticamente a la izquierda chilena. Y puedo son tus compatriotas. Claro, y créeme que los conozco muy bien, porque de hecho, dicho sea de paso, vos te formaste con marxistas. Bueno, yo me formé con post-marxistas de la línea de Ernesto Laclau. Mis profesores en ciencia política eran discípulos de Ernesto Laclau, muchos de ellos, entre los principales discípulos. Entonces, conozco bastante bien estas teorías, es decir, de primera mano, y además conozco muy bien lo que han hecho en Chile. Porque yo he ido mucho a Chile, he llegado incluso a Punta Arenas, donde he ido a dar charlas a colegios y donde la semana anterior había estado Boris y había estado Jackson. Y donde me habían contado además que ahí se solían hacer también reuniones y que Chantal Mouffe había pasado así un año y no sé qué. Entonces, la izquierda chilena está en esta onda, ¿sí? Que las izquierdas en general están con esta agenda. Y es una agenda, digamos, donde vos fíjate que el significante vacío, diría esta gente, es la diversidad. ¿Qué significa la diversidad? Nada. No significa nada, es un significante, está vacío, pero sirve para anudar toda esta cadena de demandas que en principio no tienen nada que ver entre sí, pero la fuerza política las une. Entonces, ¿qué va a pasar si en Chile se aprueba la reforma constitucional? Que vos no vas a tener simplemente dos eslabones de la cadena representados en esa reforma constitucional. No vas a tener solamente la cuestión de las aguas y de las pensiones. Eso es una cadena. Ahí hay muchos eslabones. Vas a tener el tema del aborto, el tema del LGBT, el tema de reventar a la familia, quitarle la posibilidad a los padres de educar a sus hijos. Vas a tener feminismo radical, vas a tener todo lo que hoy configura la cadena hegemónica que va por aceptar la reforma constitucional. Entonces, yo te lo puedo garantizar hoy. Mira, esto es el día 25 de octubre, ¿cierto? El 25 de octubre se vota. Bueno, digamos, esto queda grabado, o sea, yo me estoy exponiendo en este momento. Pero yo te puedo garantizar, Luciano, que si esto se acepta y que finalmente se manda con sus mecanismos a planificar una reforma constitucional, en esa constitución le van a meter cualquier cosa. Le van a meter todo lo que puedan meter de género, le van a meter todo lo que puedan meter de feminismo, le van a meter todo lo que puedan poner sobre LGBT, todo ahí va a quedar totalmente abierto. Y en materia económica ni hablar. O sea, en materia económica, el Chile que bueno, muchos se escandalizan, el origen constitucional, etcétera, pero digo, Chile, quieran ustedes o no, yo no entiendo por qué el pueblo chileno a veces se avergüenza del país que tiene. Yo eso sí lo noto mucho. Yo he ido, digamos, por casi todos los países de América, casi todos, dando conferencias, y muchos de ellos los conozco bien. Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo en Chile a veces sienten vergüenza por su país, cuando en verdad, digamos, casi toda Hispanoamérica le encantaría vivir en un país como Chile. De hecho, a ver, los venezolanos se cruzan todo el continente prácticamente para llegar a vivir a Chile, no van a Argentina en general. Eso es lo curioso, ¿por qué no van a Argentina? ¿Por qué no a otros lados? Vienen a Chile. Exacto. Donde la salud es la más horrible del mundo, según la izquierda, la educación es la más horrible del mundo,
donde los derechos humanos son lo peor del mundo, pero todos quieren vivir acá. Pero todos quieren ir ahí, todos aquí quieren hay ir. necesidades, aquí hay grandes necesidades, pero como dices tú, parece que el problema es que, o más bien, la preclaridad evangélica se está mostrando en el hecho de que ellos entienden que hay sentidas y reales necesidades, hay cosas en las cuales hay que avanzar, hay que cambiar, pero al hacer rechazo, parece que uno también está votando por todos esos otros eslabones de la cadena hegemónica, como dices Sí. tú, y ese peligro parece que lo está entendiendo este sentir mayoritario evangélico, ¿o no, Agustín? Sí, yo veo que sí, veo que, digamos, cada vez la iglesia evangélica digamos, toma más conciencia de que no son solamente, digamos, personas que viven en una burbuja que es el templo. Cada vez más, afortunadamente, los evangélicos toman un rol político importante y un rol social, ¿no? Un rol social, como vos decías, sacar a la gente de las drogas, ir a hacer ayuda social a las cárceles, ayudar a los presos a que se reinserten, todo eso es ayuda social, es decir, ahí hay un contacto muy fuerte con la sociedad, que es lo que la izquierda ha perdido hace mucho tiempo ya, pero ahora la novedad es que la iglesia evangélica está diciendo, bueno, si nosotros contribuimos, digamos, damos tanto a la sociedad, ¿por qué tenemos que tener vergüenza de decir además que somos evangélicos y por lo tanto nos gustaría un modelo de sociedad de esta forma o de esta otra forma? Porque es un motivo de vergüenza llevar la religión a la política. Es algo que yo me lo pregunto desde hace poco, porque yo siempre he recomendado, Luciano, que cuando argumentemos, no argumentemos con la religión en la mano, no argumentemos con la Biblia. Yo nunca lo hago. Yo no tengo una sólida formación religiosa aparte, no la tengo. O sea que tampoco lo podría hacer, a pesar de que lo quisiera hacer, no lo podría hacer porque, bueno, no tengo esa formación. Pero ahora estoy reconsiderando, digo, ¿por qué uno tiene que estar escondiendo su fe en política, cuando en política incluso hoy se ventila la forma que uno le gusta mantener relaciones sexuales? Vos fíjate lo que es la política hoy, o sea, digo, es un motivo de orgullo, incluso es capital político decir con quién te acostás, pero es un motivo de vergüenza, decir a quién le rezás. Qué Es un motivo increíble. de vergüenza. O sea, cuando vos lo pensás fríamente, de esta manera, decís, qué increíble, es un motivo de orgullo llevar la bandera LGBT, que lo que representa es que te gusta acostarte con una persona de tu mismo sexo, o que te autopercibís de otro sexo, listo, eso es lo que representa. Y eso ya es una insignia política que está izada en los mástiles del Estado. En muchos países como Argentina ya nos han izado junto con el pabellón argentino la bandera LGBT, y eso es fantástico, pero si vos llegás a tener un crucifijo, por ejemplo, digamos, en una universidad pública, ya eso es, van a echar a alguien se queda sin trabajo ese día, alguien le va a pasar muy mal ese día, y esa cruz durará, no sé, 5 minutos allí colgada, y más te vale que vos no digas en política que sos cristiano, porque sabés que los medios de prensa te van a reventar y te van a decir, saques su Biblia del Estado, porque el Estado laico. Sí, pero escuchen una cosa, hay algo que se llama democracia, y bienvenidos a la democracia. El pueblo evangélico en Chile es más de un 20%, y si sumamos a los católicos, vamos a tener mucha gente. ¿Y por qué le vamos a prohibir a esa gente que respete su fe en política y que mire la política desde su fe? ¿Y por qué hay gente que sí puede mirar la política desde la cama y yo no puedo mirar la política desde mi fe? Es una locura. Entonces, esta locura ya se están dando cuenta muchos evangélicos y la están subvirtiendo. ¿Cómo la subvierten? Con incorrección política. Dicen las cosas que piensan, se bancan, como se diría acá en Argentina, los sopapos, las cachetadas, se bancan las cachetadas y siguen adelante con su lucha. Y yo creo que es lo que hay que hacer, no tener miedo, no dejarse. Vos recién decías hace un rato, sí, es que nosotros nos matan, decimos cualquier cosa y nos acribillan y nos dicen que tenemos discursos de odio. Vos fijás hasta qué punto toda esta movida es tan autoritaria que en política ya ni siquiera se habla de anti. Vos, Luciano, seguramente que sos un tipo con buena formación política, sabés muy bien que en política siempre se hablaba de anti, es decir, antiliberal, antimarxista, antinacionalista. Usábamos el prefijo anti para significar la aversión hacia una posición política, hacia un conjunto de ideas.
antimarxista, antiliberal, antinacionalista, antifascista, antinazi, etcétera. Antifascista, como se dice hoy, ¿no? Los antifa, pero hoy ese anti, hoy ya no es un prefijo, sino que es un sufijo, fobia. Entonces hoy vos ya no sos anti-LGBT, digámoslo así. Ahora sos un homofóbico. Claro, y el anti solamente significaba una postura de rechazo, pero la fobia es un rechazo irracional, es un miedo irracional. Entonces, directamente el debate queda totalmente anulado. ¿Cómo yo voy a ponerme a debatir con un tipo que tiene una fobia, que le tiene fobia a los homosexuales? Este tipo no se merece ni siquiera tener una cámara de televisión. Entonces nos van apagando las voces, nos van reventando la autoestima, nos van diciendo que nuestra fe no tiene que mostrarse en el espacio público, no tiene que mostrarse mucho menos en el espacio político, que hay de temas que no podemos opinar porque somos fóbicos, medievales, quedados en el tiempo. Bueno, la iglesia evangélica, o mejor dicho, para que nadie diga otra cosa, algunas iglesias evangélicas se han preocupado en subvertir esto con incorrección política. Así que yo creo que ese es el estado de cosas actual. Y en Chile lo que estoy viendo es que hay muchas iglesias evangélicas militando el rechazo porque saben lo que se viene, que lo que se viene va a ser muy duro. Es más, lo último que digo sobre esto, pero cuidado, en Europa la libertad religiosa hoy ya prácticamente no existe, ¿eh? Es decir, hoy hay citas bíblicas que no se pueden decir en público, ¿eh? Claro. Hoy hay sermones y hay homilías, hay prédicas, creo que le dirían así ustedes, que no se pueden pronunciar en público porque sabes que te podés comer un juicio y la vas a pasar muy mal. Bueno, a ver, tenemos que empezar a vallar nuestro sistema para que la libertad religiosa en nuestros países siga siendo una realidad a medias, porque ya es una realidad a medias. Pero bueno, con una reforma constitucional yo creo que ni libertad religiosa puede llegar a quedar. Bueno, eso es lo que se denomina poscristianismo, pues, Agustín. Yo, mira, quiero darte gracias y pucha, a nombre de la gente evangélica que está conectada, el montón de pastores y líderes que te van a ver en la retransmisión y en las radios que va a salir este programa, por atreverte a venir a conversar con nosotros. Mira, acaba de incorporarse aquí y para darte las gracias, ¿cierto? Porque sé que tú también tienes que hacer algunas cosas, me lo dijiste. Está con nosotros Kevin Valenzuela. Este joven amigo acá, digo joven porque él sí es joven, yo soy un viejo ya, es uno de los rostros evangélicos que se ha atrevido a alzar la voz, y ha sido tremendamente criticado. Y aquí quiero hacerte una última cosita, una última pregunta, Agustín. Algo que a mí me tiene muy sorprendido, no sé cómo lo ves tú de afuera, a lo mejor estoy sesgado por mi formación evangélica, pero a mí me ha llamado la atención que grupos evangélicos de iglesias que no son del arraigo pentecostal, más sencilla, que están en el barrio, que han criticado mucho a Kevin por atreverse a dar su punto de vista religioso. O sea, decir yo voy a rechazar porque creo que, no sé, esta cuestión que está pasando aquí, o no sé si lo dijo así el Kevin, ya lo voy a preguntar yo ahora, parece que está el diablo metido aquí, la oscuridad, las tinieblas. Dijeron, ¿cómo se le ocurre tomar a todos los evangélicos y el lenguaje religioso? Y bueno, a lo mejor yo puedo disentir de la manera en que lo puede hacer Kevin otra persona, pero Kevin es mi hermano. Y Kevin representa, y no esa gente, Kevin representa al promedio evangélico chileno, que ha tenido una experiencia con Cristo, que ha visto lo que el Señor hace en los barrios, en las poblaciones. Me sumo a eso, con la experiencia que yo conozco como pastor, tantas experiencias. Y no han sido capaces esos evangélicos que están tratando de defender la libre conciencia de hermanos que no van a las iglesias de ellos, que van a las iglesias de otros pastores. Y curioso, porque si ellos dicen que nosotros estamos oprimiendo las conciencias y nos los estamos dejando votar libre, deberíamos estar experimentando una migración masiva de estas iglesias pentecostales que están siendo oprimidas a esas iglesias que son tan libres, que tienen una conciencia tan perfecta. Lo que yo veo, y quiero que tú me lo digas, Agustín, ¿cómo lo ves tú? Es que parece que esos grupos también son políticos, porque hay gente que ha firmado cartas en contra de lo que hace Kevin, o lo que ha dicho Kevin, pero que son, por ejemplo, líderes de esa iglesia y que son activistas famosos del feminismo aquí en Chile. O gente que pertenece a seminarios teológicos donde hablan de teología de descolonización
o andan buscando cuestiones patriarcales en el Nuevo Testamento. ¿De qué se trata esta cuestión? O sea, es tan fuerte lo que tú nos has dicho que puede permear incluso el pensamiento teológico evangélico. Pero sin dudas. De hecho, ya existe algo que se llama la teología queer. A ver, esto no es nuevo. Digamos, a la Iglesia Católica la penetraron con la teología de la liberación, en los 60 fundamentalmente, 60-70. Y la teología de la liberación fue una mezcolanza, ¿no?, entre marxismo y Biblia, digámoslo así, y cristianismo. Y de ahí salieron curas a agarrar el fusil y a matar a personas. Dios mío. Camilo Torres, por ejemplo. Lo sé bien. Claro, bueno, seguramente ustedes lo van a saber. Acá en Argentina tuvimos curas guerrilleros, curas que bendecían las armas de la guerrilla. Bueno, Ernesto Cardenal, pues. Claro. Bueno, y acá uno que acaba de beatificar el Papa Francisco, que es otro tanto, ¿no? Que es Angelelli. Angelelli estaba totalmente vinculado con la organización terrorista Montoneros y hoy es un beato de la Iglesia Católica. Dios mío. Bueno, ahí está, o sea, hay penetración, sí, hay. ¿Por qué, digamos, habrá penetración en la Iglesia Católica y no la iba a haber en algunas iglesias evangélicas? Yo ya estoy viendo en Argentina iglesias evangélicas con pastores, digamos, de orientaciones sexuales probablemente alternativas, que han llevado a la iglesia lo que se llama la teología queer. Y la teología queer básicamente es reinterpretar la Biblia en clave homosexual. De hecho, ya existe en Amazon, ustedes lo pueden chequear, sugiero no comprarlo para no darle de comer a esta gente, pero lo pueden chequear. Pueden chequear que ya se vende la Biblia queer, que es una Biblia que interpreta las Sagradas Escrituras en clave homosexual, como si Jesucristo con los apóstoles hubiesen hecho cosas que no son ciertas. Usted, digo, no quiero hablar de más, pero esto está planteado así. Existe la Biblia queer, existe la teología queer, existe el feminismo penetrando las iglesias, con obviamente toda digamos, un léxico amable. Claro, pues saben que los cristianos son buenas personas. Entonces lo que tienen que hacer con los cristianos no es llenarlos de odio, sino entrarles por otro lado. No van a llenarte de odio a la iglesia como hace habitualmente esta gente, sino que saben que los cristianos tienen que ir a venderles que esto es justicia y que Dios quiere esto y que esto está en la Biblia. Y esto ni está en la Biblia, ni lo quiere Dios, ni es justicia tampoco. Pero lo saben vender. Tan odioso con Kevin. Pero ellos hablan de procesos de deconstrucción, de deconstruir el Nuevo Testamento. Y yo digo, oye, pero me están trayendo como apóstol, entonces, a Jean-Jacques Derrida. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre? Y aparte que es una corriente totalmente anticristiana y antioccidental, hay que decirlo. ¿Por qué estamos llamados a deconstruir todo aquello que hace a la cultura occidental más allá de la religión? ¿Por qué tenemos que deconstruir todo lo que es Occidente? Y cuando uno quiere deconstruir, digamos, por ejemplo, lo que es Medio Oriente, ya uno es un xenófobo, uno es un islamófobo, y uno es un eurocéntrico. No sé si vos viste, o sea, uno debe deconstruir todo lo que nos pertenece en Occidente, que tenemos un bagaje cultural y religioso riquísimo. Pero ojo, no te vayas a meter ni con Medio Oriente, ni con el Islam, ni con el budismo, ni con el New Age, que el New Age es algo súper cool, es algo fabuloso, está en las revistas de moda, ni con todas estas nuevas modas, no. Entonces, a ver, que un cristiano me diga que hay que deconstruir el Nuevo Testamento. Eso te iba a decir. ¿Qué significa eso? Que les digas tú a nuestros hermanos, porque esta gente que está a favor del apruebo y que odia a Kevin, porque Kevin hizo un pecado imperdonable, porque habló del diablo en la tele, ¿cómo se le ocurre? Y dijo la iglesia evangélica, eso es inconcebible. Entonces, pero explícales tú qué significa deconstruir el Nuevo Testamento a la gente que está escuchando, para que sepan lo que está haciendo esa gente, o lo que ellos aprueban. Es algo súper complejo en términos teóricos, con lo cual lo voy a simplificar mucho, ¿no? Adelanto. La deconstrucción, digamos, es, si se quiere, es una técnica de la lingüística postestructuralista. Claro, quizás la gente no tenga idea qué es esto, no importa, vamos a dejarlo ahí. Performativo.
Claro, entonces lo que se supone es que, digamos, nuestra vida está armada de atextos, ¿no? O sea, que somos puro discurso. Y como los textos podemos reinterpretarlos, deconstruirlos. Un texto está construido. Y aparte un texto está construido sobre otro texto, es decir, ningún texto es independiente de otra construcción textual. Yo sé que esto es muy complejo, es muy difícil hacerlo simple. Entonces, podemos empezar a deconstruir los textos para llegar ¿a qué? A la nada. Digo, si todo ha sido ensamblado, cuando uno desarma algo que ha sido construido, ¿con qué se queda? Con nada, con piezas sueltas, piezas que no tienen ningún sentido, pues solamente tenían sentido cuando estaban juntas, articuladas. ¿Qué significa deconstruir, digamos, una cultura? Significa aniquilar todas las piezas que están sosteniendo esa cultura. Entonces, las aniquilo mostrando en principio sus raíces, sus relaciones de fuerza, las voluntades de dominio, etcétera. Voy deconstruyendo todo eso, encontrándole su origen supuesto, que es el no origen, en definitiva. Y entonces que tengo la nada. ¿Qué significa deconstruir el Testamento, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, la Biblia? Bueno, significa hacerla a pedazos. A ver, para hacer, digamos, lo más directo que se puede, porque es muy complejo el tema. Deconstruir la Biblia significa hacerla a pedazos. ¿Para qué? Porque hecha a pedazos, después la podemos encajar en donde nosotros queremos encajarla cuando está hecha a pedazos. Cabe todo, cabe feminismo, cabe homosexualidad, cabe todo. Eso es. De hecho, ya hay filósofos deconstruyendo la Biblia y que nos dan la Biblia queer, por ejemplo. La Biblia queer no es posible si no haces previamente una deconstrucción de la Biblia. Si vos querés mostrar, digamos, a un Jesucristo LGBT, bueno, antes tenés que deconstruir toda la historia tal como la conocemos y los estudios bíblicos tal como se hacen. Entonces ahí recién vas a poder armar tu propio texto, que tu propio texto en este caso es la Biblia queer. Entonces, cuando te digan hay que deconstruir la Biblia, bueno, tené ojo, porque lo que te están diciendo, claro, a ver, este es el terreno de los eufemismos. Si yo te digo deconstruir, suena algo re cool, suena algo fashion, a la moda, propio del siglo XXI, de gente intelectual, ¿no? De gente bien y de gente intelectual. Pero la palabra real en todo esto es destruir. Pero destruir ya no funciona tanto, ya no suena tan lindo. Porque si yo le digo a un cristiano, hay que destruir la Biblia, y el cristiano me va a decir, yo acá no estoy hablando con un cristiano. Ahora, si yo al cristiano le digo, hay que deconstruir la Biblia, y bueno, alguno que otro se lo va a creer, ¿no? Algún que otro va a decir, ay, mirá, qué interesante, sí, yo escuché algo de la deconstrucción. A ver, ¿cómo es eso? ¿Por qué no me contás más? ¿No? Estoy de moda. Estoy de moda, está de moda. Así que a tener mucho ojo también con la penetración dentro de las iglesias y dentro de la teología, que eso ya está, ya existe acá. Ya existe en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Ecuador, en todos lados existe. Y bueno, hay que estar listos para el combate hacia afuera, pero también para el combate hacia adentro. Y esto es combate en un sentido figurado, obviamente, ¿no? Que no se me entienda mal. Pero me digo, acá hay una infiltración en la iglesia, en todas las iglesias, y sobre todo en la evangélica. De hecho, te cuento algo, ya para ir, sí, poniéndole final. Tengo amigos evangélicos, de hecho creo que tengo más amigos evangélicos en este momento que de gente de mi iglesia, de la católica, que tengo muchos amigos católicos, curas muy buenos, pero en general se han acercado más a mí los pastores evangélicos. Entonces muchas veces almuerzo con ellos, ceno con ellos, tengo amigos en muchas iglesias, y me comentaba la esposa de un pastor que ella con otra persona se habían metido en los cursos de género que daba una universidad pública en Argentina. Y en los cursos de género, claro, como infiltrados, ¿no? Como infiltrados, se metieron a tomar los cursos de género. Y en estos cursos de género encontraban que se la pasaban hablando de la iglesia evangélica. Todo lo que hablaban todos los días se hablaba algo de la iglesia evangélica. Y la conclusión a la que habían llegado era que a la iglesia evangélica no la iban a poder derrotar atacándola directamente, como por ejemplo con estas publicaciones que yo te mostraba recién, financiadas de Estados Unidos por Ford. Bueno, esa estrategia a corto plazo puede andar, pero a largo plazo no. A largo plazo, ¿cuál era la estrategia que estaban montando en ese curso de género pagado con nuestros impuestos, porque era de una universidad pública? ¿Cuál era la estrategia? Era penetrar las iglesias evangélicas.
desde la Biblia. Y ahí, para penetrar la iglesia evangélica desde la Biblia, ¿sabes qué tener que hacer con la Biblia antes? De construirla. Increíble. Muchas gracias, Agustín, por habernos dado esta tremenda entrevista y aclararnos. Fíjate que quiero decirte algo. Aquí hay harta gente evangélica que está hablando de lo que tú hablas. Y gracias también a que tú con tu libro y lo que has hecho con Nicolás Márquez y tus videos han permitido entender un poco mejor lo que está pasando. Entonces, agradecerte profundamente. Y esto que has dicho aquí al final es muy importante porque hay que decirle también que así como un grupo evangélico ha dicho que Kevin se pasó de revolución y que no se puede tomar el nombre de la iglesia entera cuando no ha sido así, sino que es un sentir mayoritario, que es obvio, mayoritariamente la iglesia evangélica va a rechazar, no porque sea de izquierda, de derecha, de ultraderecha, sino porque ve que este cambio constitucional está trayendo también un montón de cuestiones que va a afectar el concepto que se tiene sobre la vida, la familia, el matrimonio, la educación de los niños, etcétera. O sea, es un paquete que viene junto con este proceso refundacional. Entonces, muchas gracias, Agustín. Que el Señor te bendiga. Te quedamos en deuda porque, bueno, esperemos que pase esta pandemia y a ver si un día nos acompañas y te traemos para la 8ª región. Nos encantaría para dar la vuelta por algunas universidades, seminarios teológicos y a ver si te invitamos también a comer un asado para ver si realmente son mejores los de ustedes o los de nosotros, el vino de ustedes o de nosotros. Eso lo vamos a tener que ver. Eso sí que va a ser una discusión, un debate más o menos acalorado, creo yo, ¿eh? Sí, pero va a ser un gusto. Ojalá que pase pronto la pandemia y bueno, podamos tener esto, pero allí en carne y hueso, con un auditorio y demás. Ya va a llegar el día. Así que te agradezco mucho, Luciano, y será hasta la próxima. Y aprovecho para mandarle también un fuerte abrazo y todo mi ánimo para Kevin. Ánimo a ambos. Saludos. Muchas gracias. Muchas gracias, estimado Agustín. Que estés bien. Abrazo. Gracias. Bendiciones. Igualmente.